Hola mis amados hermanos, Dios los bendiga. Eh, Hoy quería hablarles acerca de los ovnis o alienígenas y acerca de los espíritus inmundos o demonios, que en realidad esto pasó porque estuve viendo una grabación de que alguien, dueño de un canal, le hacía preguntas y la entrevistaba para que ella contara su testimonio acerca de la experiencia con encuentros con ovnis que venían a su casa a, a visitarla y que estaba muy traumada y contaba todas esas cosas. Entonces contó cómo era esa experiencia que ella vivía en esos encuentros. Y, y en eso escuché ese testimonio acerca de esas cosas. Y, y ella hablaba de que estaba en su habitación a veces cuando pasaban esas cosas, o estaba dormida y eran seres como de otra dimensión que no sabía explicar ella bien las cosas. No podría explicar para que entendieran las personas normalmente. Entonces, en eso empezaba a explicar cómo ella empezaba a sentir. Primero explicaba una experiencia de que vio una luz y veía muchas cosas. Después que ella tenía ciertas experiencias y que su madre también sufría acerca de esos fenómenos. Pero lo que más me llevó para ver lo que es en verdad, es que ella explicaba de un parálisis, que ella no podía mover su cuerpo. Entonces, en eso me quedó claro que esos ovnis no son más que espíritus de demonios, que ellos toman la forma que quieren, te pueden crear imágenes, son de la dimensión de los espíritus, la dimensión espiritual, que es mucho más real que esta. Si ellos quieren te pueden hacer parecer algo como un sueño, pero también si quieren lo pueden hacer parecer mucho real, más real que aquí. Y de hecho, cuando estás tú, o sea, son cosas que pasan reales. Porque por ejemplo tú puedes estar aquí y todo de repente cambia la atmósfera, cambia como el aire. Y parece como si fuera como un sueño o algo más diferente, como una sensación más diferente. Pero ahí en ese como sueño te pasan cosas, pasan cosas. Pero cuando vuelves a este mundo así como se ve con los ojos humanos, sigues en este mismo lugar con tus ojos abiertos y las cosas que a ti te pasaron en el sueño puede que te aparezcan en tu mano o que aparezcan los efectos de lo que pasó ahí. Entonces el mundo espiritual es algo inexplicable, que no tiene reglas lógicas como el mundo material humano, pero es mucho más real, porque de ahí viene el mundo material, porque de ahí lo creó Dios, porque Él es espíritu. Por eso dice, creó Dios lo que se ve de lo que no se veía, de lo espiritual. Entonces por eso esos espíritus tienen más poder y más dominio. Ella decía que cuando venían esos seres que supuestamente ahí se le parecían como ovnis, que no tenía control de su cuerpo, que ellos no le hablaban, era como si ya supieran todos sus pensamientos, todo lo decían en su cabeza y ellos ya sabían lo que ella sentía. Entonces, a mí claramente, como yo, el Señor me ha enseñado todas esas cosas acerca de esos demonios engañadores o espíritus inmundos que te pueden hacer caer en sueños o pensamientos o en visiones en la vida real, pero tú lo distingues como si fuera algo más irreal, algo de otra dimensión, pero en realidad lo estás viviendo. Entonces, en eso decía que ellos sabían todo eso. Y así son los demonios, así son los espíritus inmundos. Si tú no eres de Dios,
y estás en pecado, ellos saben lo que hay en ti, porque ellos están en tu corazón, porque esos espíritus tienen que ver con mentira, lascivia, deseos, esos son espíritus que llena tu corazón de ellos, y ellos controlan tu corazón y eres parte de ellos. Entonces ellos se aparecen a ti y saben lo que eres. Y como decía ella, de que acerca de que sabían sus pensamientos y no decían ni una sola palabra, sino que ellos hablaban por intermedio como de telepatía. Así es el lenguaje del espíritu. Y si tú no eres de Dios, ellos saben todo, todo, exactamente todo lo que tú sabes. Tienen el control todo sobre ti, porque tú eres de ellos, porque no tienes a Dios. Y por lo general, podría yo decir, antes de escuchar todos los testimonios de ovnis y de esos fenómenos paranormales que sean semejantes al de esa joven, que esas personas están en pecado, han mentido, han hecho alguna cosa, no tienen a Dios, no se han arrepentido de sus pecados, viven una vida del mundo. Por eso esos espíritus tienen el control sobre ellos, por eso pueden leer sus pensamientos. ¿Por qué se los explico así? Porque ustedes dirán, pero él lo dice y nunca le pasó, él es de Dios y a lo mejor no tiene ninguna idea. Yo fui del mundo, Dios me cambió, porque yo no podía cambiar, porque yo salía, bebía, tenía toda mala costumbre, todo espíritu inmundo de mentira y engaño. Y era muy gracioso, divertido, pero tenía el control para mentir y hacer muchas cosas malas delante de Dios, aborrecibles sin Dios. Era esclavo del mundo y de espíritus de mentira, de fuerza y de cosas del mundo, vanidades. Y así no hallaba qué hacer por dentro. En mi corazón yo no hallaba qué hacer, estaba mal, estaba deprimido, por fuera me reía, pero por dentro estaba muy mal. Pero antes de que Dios me cambiara, ese fenómeno que a ella le pasó de parálisis de cuerpo, a mí me pasó muchas veces. Y también aparecían cosas en mi pieza, pero no eran ovnis. A mí esos espíritus de engaño, de Satanás, de las tinieblas, del mundo, que claro, son de la dimensión espiritual, que nosotros aquí no la vemos, pero ellos andan dando vuelta por los aires. Por eso dice el espíritu del mundo que anda dando vuelta por los aires, cuyo nombre es Satanás. Porque en Satanás está el espíritu de la mentira, de la lascivia. Hay principados, demonios, potestades. Entonces, todo eso anda dando vuelta, pero aquí no lo vemos, pero es otra dimensión espiritual que tiene mucho más control sobre esta dimensión y es mucho más real. Y nosotros somos creación de Dios, y Dios, para darnos vida, sacó parte espiritual. Eso es lo que nos da vida a nosotros. Entonces por eso ellos tienen el control, el dominio sobre nosotros, porque son espíritus y ellos tienen mucho más conocimiento. Tienen el dominio sobre nosotros si nosotros hacemos lo malo, porque nuestro espíritu está siguiéndolo a ellos y está siendo esclavo de ellos. Entonces por eso ellos saben tu pensamiento, saben cómo tú eres y te pueden controlar a su antojo. Eso es el mundo espiritual. Como nosotros estamos ignorantes que somos parte espíritu en nuestra vida, por eso cuando tú mueres, no hay forma de que te puedan revivir, volver tu vida a tu cuerpo, porque salió lo más importante de ti, que es el espíritu. Esa es la energía que te da, lo que piensa en ti, lo que hace que tu corazón esté latiendo, es una energía que tú no ves, pero eso mantiene todo tu sistema carnal y espiritual que tú estás aquí en vida. O sea, si se va tu espíritu, empieza a dejar de latir tu corazón, empieza a todo el sistema a caer, se demora un tiempo. Por eso termina los últimos movimientos así de mano, o como que tu cerebro aún está bombeando sangre, pero tu corazón ya... Porque si se va tu espíritu, que es lo que tú eres, y es Dios que te dejó a cargo de ese cuerpo, pero lo ideal sería que le sirvieras para Él, pero uno le sirve al mal, y ellos tienen dominio sobre ti, y se apoderan de ti, y de tu alma. Entonces, eso es lo que sale de tu cuerpo, y eso es lo que ellos controlan, porque ellos conocen el mundo espiritual porque son espíritus, pero tú no lo conoces y por eso ellos te dominan. Y te dominan con miedo, con frío, porque eso es lo que ella explicaba. Decía, esos seres no tienen sentimientos, no tienen nada. Claro, son seres muertos, porque son espíritus muertos que se apartaron de Dios. Son espíritus de Satanás y Satanás está muerto, ellos no sienten. Están muertos. Y eso es lo que pegan a ellos.
Eso es lo que pegan ellos a ti, toda su muerte. Por eso tú en el mundo eres esclavo de todas esas cosas muertas, de tu apariencia, de tu carne, de todo lo muerto, pero no te das cuenta que en ti hay algo más importante que lo que tú eres en verdad y que tú puedes amar de verdad con Dios. Entonces en eso ella decía que esos seres eran muy extraños, que se aparecían de cierta forma, pero a mí también me ocurría eso del parálisis. Una vez en mi pieza, como ando yo tomaba y todo eso, pero ya, porque a mí, por ejemplo, me decían, ¿cómo tú puedes hacer eso? Porque yo le decía a mis amigos, ya no voy a tomar más, no voy a fumar más. Duraba un tiempo, 2 meses, 3 meses, y me decían, ¿cómo es que tiene la fuerza de voluntad de un momento a otro hacer eso? Entonces creo que yo no estaba fumando, yo dije, ya no voy a fumar más ahora. Y en la noche era una noche de San Juan, no sé, pero siempre para esas fechas ellos tienen más poder, porque todo el mundo hace celebraciones, hace cosas de creencia de la papa, entonces esas son cosas de fe, pero de fe de brujería, de cosas malignas. Entonces ellos tienen más poder en el mundo porque todos los están alabando a ellos. Hacen cosas del mal, hacen cosas del ocultismo, de brujería. Para Pascua, para todas las fiestas, se ponen a tomar, a beber, a hacer todo lo malo. Cuando toman, beben, fornican y hacen tanta cosa que ellos, todos esos espíritus inmundos quieren mucho más poder y control. Entonces para esa fecha yo me acuerdo que era San Juan, parece. Llegó ese espíritu en forma de persona, ¿sí? Y yo estaba en mi habitación. Entonces estaba recostado y cuando quise moverme para levantarme, estaba tieso, no podía mover ni un poco de mi cuerpo. Así como le ocurrió a ella ese parálisis que ella dice, pero ella lo explica como si fuera de ovnis, porque esas cosas se aparecen como ellos quieren, son demonios en verdad. Pero por eso yo lo entiendo, yo sé que lo que ella dice no es locura, es verdad. Pero ella, como el Señor no la cambia, entonces ella no entiende esas cosas aún. Yo no las entendía, pero ya sé que son espíritus de engaño, y ellos sí son reales, pero de la dimensión de los espíritus. Entonces, recuerdo que estaba en parálisis en mi cama, trataba de moverme, y yo como era orgulloso, tenía mucho orgullo y cosas del mundo en ese entonces, trataba de moverme con todas mis fuerzas y decía, ahora sí voy a poder. Y seguía y no podía. Entonces estaba con los ojos abiertos, quietos, paralizados. Y enfrente de mí se aparece como una nube que se forma, que yo la veía borrosa de primera. Pero después empezó a cambiar todo el ambiente de mi habitación en un ambiente oscuro. Pero también ellos pueden hacer aparecer un ambiente como si fuera de luz, como si fueran ángeles, o como si fuera una luz muy fuerte, porque son espíritus de engaño. Pero en ese entonces lo hicieron así. Se hizo un ambiente muy oscuro, que ese es su ambiente natural, porque ellos son muertos. Entonces se hizo un ambiente muy oscuro, como entre sueño. Parecía como entre sueño, pero muy real. Entonces enfrente mío empezó a aparecer una imagen de alguien como que me hablaba, pero yo no lo veía bien, porque yo estaba despierto. Entonces tus ojos despiertos no pueden ver esas cosas, porque una vez que el ser humano pecó, se le quitó la retina que le permitía ver lo del mundo espiritual. Entonces yo estaba despierto, pero veía muy borroso, empezó a aparecer algo borroso que me hablaba. Yo no lo distinguí, pero cada vez el ambiente fue cambiando y se fue más al espíritu. Entonces después lo empecé a ver más real y empecé a escuchar lo que me hablaba y empecé a verlo más claro. Entonces me decía, hola, te he escogido a ti porque yo tengo un amor que vengo a ver todas las fechas a esta tierra y he escogido para pedirte tu cuerpo, me decía. Porque también hay una cosa y una libertad en Dios, que tú eres dueño de tu cuerpo. Y Dios, siendo dueño de todas las cosas, Él te dejó libre a ti para elegir. Y ese es el problema, tú no eliges el mal. Y por eso ellos te engañan para que tú elijas el mal y te separen de Dios y te roban. Y ellos se apoderan de ti y de tu alma, se hacen más fuerte contigo, te comen, te consumen. Por eso te pueden controlar. Entonces en eso ellos me pedían mi cuerpo, ese espíritu me pedía mi cuerpo para ir a visitar a una novia, no sé qué cosa él tenía, decía. Me hablaba así, me decía que me escogió.